Alejandro, lo que nos convoca el día de hoy, muchas gracias por aceptar la invitación. Como le había dicho, le saluda Andrés Durán, me acompaña también mi colega Adrián Acosta. Nos preocupa estos informes que empiezan a aparecer, en los que nosotros hemos tenido, digamos, la voluntad periodística de hacerlo, de evidenciarlo, donde claramente la pregunta inicial de la cual debemos partir es si con esta financiamiento de por medio por parte de instituciones del Estado, la Secretaría Nacional de Comunicación, la Municipalidad de Guayaquil, el Cuerpo de Bomberos, la propia Contraloría, algunas instituciones de por medio. ¿Cree usted que se da la facilidad y la posibilidad de tener un periodismo riguroso o va a existir conflicto de intereses al respecto? Andrés y Adrián, no solo eso, el tema del conflicto de intereses y quizás otras estipulaciones jurídicas eh, quedan en la mera retórica de la legalidad. Yo creo que ahora en el tiempo que justamente esta gente se acogió tras la consulta popular hecha en la época que todos sabemos y que terminó siendo el remedio peor que la enfermedad, me refiero al Trujillato, fueron el aval institucional, la lucha anticorrupción, la transparencia de los fondos y de las instituciones del Estado y demás, pero vemos que no ha sido así. Yo le estaba escuchando a usted, Andrés, el tema de la posta en concreto. Ujú. Eso es una cuestión inmoral a plena luz del día. Es una cuestión de que tú me silencias con contratos y a los otros, decía usted al correísmo, como no tenemos ni amistad ni mucho menos tenemos beneficios contractuales, le damos con todo. Es decir, este periodismo es sesgado, es poco transparente, por no decir nada transparente, y finalmente se embolsican el dinero, ojo, de la gente, porque es dinero del Estado y por lo tanto suyo y mío. De esa forma, Ujú. la Contraloría General del Estado, frente a esa realidad, ¿qué está haciendo? La Contraloría les entregó un contrato a la posta, si no estoy mal, por $20,000. No es mucho, pero deja en claro el amarrón que le hace a este grupo periodístico del señor Boscan y Vivanco en el marco de decir, a mí personalmente, ustedes conocen mi trayectoria, la lucha, el frente que represento, y definitivamente cuando yo le dije a Boscan, tengo todo esto de Celi, me dijo, mira hermano, yo no puedo meterme con la línea periodística porque nosotros tenemos ya una línea comunicacional ejecutando con Pablo, con el Contralor, y es una línea comercial. Entonces uno se queda loco, ¿no? Porque ya con $20,000 le cerraron la boca, así de claro. Sí, justamente Alejandro, una aclaración, no son $20,000 que se otorgó a la posta por parte del municipio de Guayaquil, como lo hemos explicado, hay un contrato de 48,000, otro de 27,000, otro de 9,000, entre otros, ¿no? Jugosos, ¿eh? Sí, y lo que quisiéramos saber es si es que todos estos contratos se han realizado por régimen especial, que la ley contempla eso justamente en materia de comunicación. Pero en este tipo de contratos suelen a veces darse ciertos direccionamientos para favorecer a determinada empresa o a determinada persona. Esto es algo muy usual que se da en la contratación pública. A ver, yo quiero hacer una aclaración, querido Adrián. Yo me refería al contrato que hizo la Ah, Contraloría cómo no, con General la del Ah, Contraloría. Estado está Ya, bien, con la... está bien. Sí, muy bien. que eso de por sí raya ya en lo obsceno dentro del ámbito de la contratación pública. ¿Por qué? Porque a la Contraloría, ¿quién le controla? El propio Contralor, quien designa a la Directora Nacional de Auditoría Interna y que de hecho están tapando los contratos que hicieron, uno de ellos en favor del señor Daniel Salcedo, que está preso por todos los temas que ustedes conocen, y además no es por $20,000, son apenas $1,000,000 para levantar la imagen institucional del ente de control. Por si no lo sabían, les doy ese dato. Ahora, los regímenes especiales en cuanto a la contratación pública, todos sabemos que tienen montos y tienen características, requisitos, formalidades, leguleyadas y demás. Cuando ya se direcciona de la máxima autoridad, llámese municipio de Guayaquil, llámese Contraloría General del Estado,
Las personas que manejan el área o la dirección de contratación pública tienen que adecuar el sistema que les pueda permitir hacer la contratación. Pero el tema no es la forma, sino el fondo. ¿Con quién contratan y para qué contratan? Entonces el municipio de Guayaquil contrata con los señores Vivanco y demás para silenciarlos. Ese es el fondo. Y el mecanismo jurídico es una mera argucia técnico-jurídica para cumplir una finalidad. Aquí no tenemos que hablar mucho del régimen o de la lista corta o de el tipo de contratación, sino de la finalidad. En eso debemos ser bastante claros. Ahora, Alejandro, resultaría convincente el argumento. Me parece que a mí hablar de la finalidad está bien, pero también me parece que es importante entender el mecanismo en el que opera. ¿Y por qué digo que esto aparece recurrente? En todas las investigaciones que nosotros lo hemos hecho en términos periodísticos, que no es peritaje, no es fiscalización, no es de esa nuestra competencia, nosotros hacemos periodismo. En términos periodísticos, ha aparecido constante y reiteradamente esta, ¿cómo decirlo?, patología del régimen especial. Es decir, contratos que se nota que abusan instituciones públicas con este carácter de régimen especial. Y es interesante porque aparece en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones cuando contrata publicidad con terceros, cuando contrata con camionetas, cuando contrata con transportistas, aparece en otras instituciones como el CERCOV, aparece en la presidencia de la Secretaría Nacional de Comunicación, en la propia, ya dije, en la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y en otras instituciones que abusan de este régimen especial. Digo, ven ahí una especie de chanchullo para poder hacer de las suyas y aplicar, digamos, una red de corrupción a nivel estatal. ¿Es una aproximación lo que estoy planteando o es una simple especulación? ¿Cómo interpreta el señor Rodas aquello? No solo el tema que usted plantea como un mecanismo de contratación pública donde incluso se establecen porcentajes. En los corredores oscuros se establecen porcentajes, pero también tenemos, por ejemplo, el giro específico del negocio en empresas públicas como Petroecuador, la propia CNT, que en estos años, no solo en el morenismo, sino yo diría a lo largo de la historia del país desde que se creó la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, han existido autoridades que se han dedicado a ver de estos mecanismos un festín económico, obviamente dedicados a cobrar altos porcentajes. No en vano el señor Alex Bravo está detenido, no el mismo señor Capaya, por este tipo de giros específicos del negocio como una metodología de contratación pública. Pero derivando lo que usted me dice, no es una simple apreciación, es correcto lo que usted está señalando, y el rol del periodismo debe ser justamente develar esos actos de corrupción alrededor de las formalidades jurídicas que evidentemente han sido violadas consecutivamente alrededor de este tipo de estos mecanismos de contratación. Bien, mientras esperamos el contacto con Petersen, yo quiero aprovechar, Alejandro, para que nos adelante un poco. Queremos abordar este tema en un programa más adelante. Usted reveló en su cuenta de Twitter una estructura al interior de la Contraloría General del Estado, incluso con nombres y apellidos, respecto a cómo se estaría manejando una serie de irregularidades, el desvanecimiento de glosas por las cuales se estarían cobrando incluso el 10% del valor total. ¿Puede adelantarnos un poco de este tema, Alejandro? Claro que sí, con todo gusto. Bueno, Adrián, el tema aquí debe ser focalizado desde una perspectiva de ciudadanos detrás de muchos burócratas, en este caso de la Contraloría General del Estado, que se han dedicado a delinquir. Y no lo digo yo como una mera especulación, y cuidado sea malentendida por los que están del otro lado como una forma de hacer lo que un pseudo periodista lo ha venido haciendo. Me refiero, y como yo soy un hombre de bien, tengo que dar nombres. Fernando Villavicencio, un tipo que se ha dedicado a perseguir sistemáticamente, pero también de alguna u otra manera extorsionar. Eso lo sabemos todos los ecuatorianos. Ahora, estos nombres son producto de la investigación
de videos, de documentos, de audios de determinados funcionarios directivos que se dedican a esa ingrata tarea de perseguir y no perseguir a cambio de recursos económicos. Ustedes mismos lo han hecho, saben que es así. El señor Lincoln Larrea, no me voy a cansar de dar ese nombre, es el capataz de la persecución sistemática que vive, ojo, que vive el correísmo. Es el brazo ejecutor de Pablo Celi de la Torre, quien deriva al estudio jurídico de su tío y de su primo todas las causas jugosas en cuanto al desvanecimiento de glosas millonarias. ¿Ok? Así de claro. ¿Tiene relación con Gustavo Larrea, el señor Lincoln? Lincoln Larrea es el asesor principal de Pablo Celi de la Torre, el contralor subrogante. Listo. Señor ustedes Alejandro, lo saben, entonces no es un tema de injuria, calumnia, cuidado. Sí. Esto se demostrará con la primera cosa que nosotros presentamos el día 7 de enero, la denuncia penal en contra de la empresa Claro y fundamentalmente con Celi por el presunto delito de tráfico de influencias. Ahí está la estructura que le he puesto un Twitter incluso a la fiscal general, le hemos ayudado gratuitamente. Bien, le agradezco, Alejandro. Tenemos ya conexión con Cristian Petersen del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. ¿Me confirma producción, por favor? Ya está. ¿Sí? Lo tenemos ya. Lo tenemos entonces. Cristian, ¿cómo está? Buena tarde. Gracias por integrarse a esta conversación, a esta tertulia para analizar lo que acabamos de develar, gracias a su aporte también y a todo este contexto en el cual damos cuenta de cómo operan las instituciones públicas y privadas y los medios de comunicación digitales, algunos, para financiar sus actividades o sus supuestas actividades periodísticas. La primera pregunta y la del millón es, ¿cómo explicar que el Cuerpo de Bomberos y la Municipalidad de Guayaquil financie las actividades del periodismo ecuatoriano? ¿Se puede entender que el periodismo ecuatoriano puede ser imparcial con aquello o de alguna forma puede mostrar rigurosidad con aquello o tiene un conflicto de intereses? ¿Nos escucha? Hola. Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Ahí está, ¿sí escuchó la pregunta? Sí. Ahí puede encontrar bien. Parte de la pregunta, le rogaría rápidamente si puede... Le decía, Cristian, que primero le agradecía por los documentos y la documentación que nos facilitó a este equipo periodístico, y segundo le consultaba sobre esta cuestión que resulta paradójica. ¿Puede hablarse de periodismo cuando está atado a intereses económicos, políticos, incluso de instituciones que financian, públicas, como es el caso de la Municipalidad y del Cuerpo de Bomberos, que financian sus actividades? ¿O siempre va a haber ese conflicto de intereses? Bien, yo creo que es un poco lógico, ¿no? Cuando hablamos de conflicto de intereses y hablar del profesionalismo de un trabajo, hay que ser imparcial, ¿no? Eso creo que todos los que somos profesionales tenemos que saber qué hacer y cómo hacerlo, ¿no? Ahora, cuando hablamos del periodismo, de las cosas que se han podido evidenciar en esta semana, no solo por documentación, también por lo que se ha visto en las redes sociales, que sea el Cuerpo de Bomberos, en este caso, de lo que se vio que pautaba, por decir la palabra, o le daba ciertas regalías al señor Vera. También he podido constatar cosas de la posta en tema del municipio, pero le digo algo, esto no es de ahora, ¿no? El tema del pautaje al periodismo no es de ahora. El conflicto de intereses es muy difícil determinarlo, pero le voy a poner un ejemplo. No voy a dar nombres por temas éticos, pero hay una radio en Guayaquil, ¿no?, que una institución pública le da $67,000 cada 6 meses. Si usted revisa la página de compras públicas, ¿no?, los $67,000 mensuales hablan de pautas, de espacios, pero cuando tú, como institución, ¿no?, le das $67,000 cada 6 meses a una radio, ¿con qué derecho? No derecho, pero con qué falta de interés o con qué trabajo imparcial esta radio en algún momento podrá tener una noticia negativa acerca de quien se convierte en su patrono? Literalmente se convierte en su patrono. Le puedo decir que
No lo digo yo, lo dice el portal de compras públicas, que instituciones que financian prácticamente a periódicos, a radios, a medios digitales. Entonces, ahí uno se pone a pensar por qué muchas noticias, al menos de mi ciudad de Guayaquil, no salen a la luz, ¿no? Le digo el caso mío del cuerpo de bomberos, el caso que aún no, todo continúa en las manos de las autoridades, pero no se resuelve. Sin embargo, a la voz pública profesional no ha salido. Y yo, revisando el portal de compras públicas, puedo ver que hay una infinidad de radios a quienes se les da unas cuotas mensuales, hay veces, en otras ocasiones, cuotas anuales. A los periódicos de mayor circulación también se les da dinero mensualmente, a medios digitales de igual manera. Entonces, ellos se convierten en tu patrono. Es imposible no decir que deja de existir el conflicto de interés. Cristian, como antecedente yo quiero mencionar que usted ya estuvo en este programa hace algunos meses cuando justamente realizó algunas. Usted prestó servicios durante 19 años al Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. Usted denunció concretamente que se dieron irregularidades en contrataciones por un valor de $250,000 en los últimos años, incluido en la compra de insumos durante la pandemia, pero lamentablemente sus denuncias fueron a manos de la Contraloría, la Fiscalía, la Asamblea Nacional, y al final no pasó nada, estas instituciones no actuaron y usted terminó siendo perseguido, incluso tuvo un atentado en su vehículo, de lo que recuerdo. En el tema que estamos analizando el día de hoy respecto a los contratos de publicidad con periodistas y medios de comunicación, en el caso concreto del señor Carlos Vera, teníamos los documentos que los presentamos hace unos minutos. Usted, de lo que revisó toda esta documentación, pudo detectar algo que le haya llamado la atención. Por supuesto, pues fue evidente, ¿no? Darme cuenta que en el momento que hubo el atentado a mi vehículo, ciertos medios de comunicación, incluido el programa del señor Vera, otros medios digitales, que después pude darme cuenta que eran pautados, por decirlo de una manera, por otras instituciones, dieron paso a un lado de la discusión, en este caso al coronel Martín Bucalón, pero cuando yo solicité, o cuando por lógica se me debía dar el derecho de la réplica, no lo puede dar. No solo que no lo puede dar, sino que dentro de las entrevistas que daban estas personas, dejaban mucho a la duda, con una tendencia más en mi contra y en defensa de la contraparte, que daba a notar un conflicto de intereses. Y fue justamente por esto que yo pude notar en el portal de compras públicas que hay una constante financiación de distintos medios y que viene dándose desde muchos años. Ojo, que esto no lo quiero tomar como que solo ha pasado en mi caso. Esto viene pasando durante años y ya se hizo una costumbre. Yo en algún momento, en un futuro, voy a hacer público, porque esto es una documentación que la debe conocer toda la ciudadanía y tiene que saber por qué cierto periodismo está parcializado, porque en algún momento lo debemos enterar, debemos saber. En este caso fue ahora afectado yo, pero en cualquier momento va a ser afectado alguien más. Oiga, es increíble cómo tantas instituciones financian, porque hay que decir la verdad, la palabra es financiar, a radios, a periódicos, a medios televisivos. Mire, hay una prefectura, por temas éticos todavía no lo puedo nombrar porque estoy recabando todavía la documentación, pero hay una prefectura que en el mes de octubre del 2020, efectivamente, justamente que en momentos de campañas electorales, en una semana, ojo con lo que le digo, en una semana le entrega $245,000 a Diario El Universo y $120,000 a Diario Expreso. Lo que se decía en la contratación era para difundir programas de esta institución. Pero resulta muy, muy, muy preocupante, ¿no? Que meses anteriores ya se les había dado que $15,000, $25,000, a otras radios $67,000, y es constante, y uno se da cuenta de que es repetitivo. Ojo, no estoy diciendo que quizás sea ilegal, porque por algo lo hacen, no creo que sean tontos para no hacerlo, pero probablemente sea legal. Pero ¿con qué objetividad esos medios de comunicación van a poder hacer una investigación
real y profesional o imparcial de algún hecho negativo de la institución que le está pagando. Es imposible. Yo lo voy a hacer en transcurso de esta semana, pero créame que es inaudito y el pueblo debería saberlo. Estimado Alejandro, quisiera retomar con usted el diálogo, también por exactamente lo mismo a Cristian. Tengo en mis manos el informe, lo voy a poner en pantalla. Este es el informe de los estados financieros del año 2019 de la Posta. Y una de las cosas que nos llamó muchísimo la atención es que dentro del detalle de cuentas por cobrar están algunas instituciones, entre esas la Contraloría General del Estado, $10,000 por cobrar con la Contraloría General del Estado. Pero no están tampoco las cuentas que se cobraron con algunas instituciones, entre ellas la Secretaría Nacional de Comunicación, la Municipalidad de Guayaquil e incluso la Corporación Nacional de Telecomunicaciones. Entre 2019 y 2020, la Posta recibió nada más y nada menos que $55,000 y lo confirmó el propio ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena. Y lo que llama la atención es que en la página 7 de este informe, ustedes lo podrán ver acá en pantalla, ¿sí?, aparecen cuentas por pagar con proveedores relacionados. Y esos proveedores relacionados, que son cuentas por pagar de la empresa Levascan con proveedores relacionados. Y esos proveedores relacionados son nada más que Boscan Pico Anderson Alejandro y Vivanco Arias Luis Eduardo, con unos montos de $22,500 cada uno. Consulto sobre aquello. ¿Es legal que no se emitan los detalles con empresas de instituciones públicas de las cuales se está recibiendo fondos para la actividad privada, por un lado? Y por el otro, ¿es legal también aquello de que se establezcan las cuentas por pagar con proveedores relacionados con la misma institución privada? ¿Qué nos puede decir al respecto, Alejandro? La respuesta debe ser muy categórica en el marco de, por un lado, lo de no poner el detalle de lo que usted está diciendo como una primera interrogante. Obviamente es una omisión de corte tributaria que debe ser sancionado oportunamente. Lo otro, el tema de yo tengo mi empresa pero me pagas un honorario, es un tema totalmente legal pero profundamente antiético. Yo tengo una empresa, Rodas Coloma Compañía Limitada, contrato con la Contraloría General del Estado, de entrada por algún tema X, Y, Z, y resulta que luego la propia empresa me paga a Germán Alejandro Rodas Coloma por asesoramiento jurídico. Esa es una forma grosera de evadir la ley y sobre todo los efectos tributarios que corresponden, ¿no? Entonces, aquí el tema de fondo es saber quién es Andrés Boscan, su contexto anterior, sus 15 años atrás, un muchacho que, no lo digo con soberbia, yo trabajo desde los 19 años, tengo 37, me dicen que parezco de menos, pero la realidad es que he trabajado siempre y aún así mi patrimonio es modesto, ¿no? El señor Boscan, vayan y vean dónde vive hoy, lo que tiene como producción dentro del marco comunicacional, que seguramente Adrián me entenderá el malestar que tenemos algunos ciudadanos, porque es un periodista, al igual que usted, Andrés, que han hecho esta profesión toda una vida y ni siquiera llegamos a tener el cuarto parte de lo que tiene este señor, a costa de su imparcialidad, comillas, y desde luego denostando la imagen de las personas. Yo no he sido una excepción, a mí mismo se me han ido encima, pero yo ventajosamente tengo de ellos muchas cosas que ya se han calmado. De tal manera que ese rol periodístico, comillas, no es sino una forma grosera de ponerle el puñal a la administración pública. ¿Qué piensa al respecto, estimado Cristian? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Mire, yo le voy a agregar algo a lo que se acaba de decir y me gustó mucho que toquemos el tema del juego tributario, ¿no? Del juego de nombres. Algo que yo he podido revisar dentro del tema de contratación pública en el tema de programas de comunicación, de contratación de compañías BTL, de empresas dedicadas a la publicidad o al marketing político, es que dentro del marco ecuatoriano en tema comunicacional se ha hecho tan grande que hay grupos de empresas
todas relacionadas, inclusive algunas que trabajan en la misma oficina con diferente razón social. ¿Y qué es lo que hacen en el concurso público, no? La empresa que va a ganar ya sabe que va a ganar, que es la empresa X, la empresa Y y la empresa Z, que pertenecen al mismo grupo, participan, ponen unos dólares menos cada una, y obviamente ya está amarrado el tema y gana esta empresa de comunicación. ¿Cuál es la ventaja? Yo le digo, bueno, digámosle ventaja, pero me parece una mañosería, que cuando el Estado ecuatoriano o instituciones públicas contratan el tema de publicidad, el tema de comunicación organizacional o institucional, en donde entran todos estos medios, pues de La Posta, Señor Vera y diferentes otras empresas, que es legal por si acaso, pero ellos entran por lo que se llama régimen especial. ¿Cuál es la contratación por régimen especial? Que hay un giro específico de negocio y prácticamente la contratación es directa, es decir, te invitan a participar, le dicen al programa radial o le dicen al periódico o le dicen a la empresa de publicidad, yo lo invito a que venga a contratar conmigo. Y el concurso ya en ese momento se vuelve mucho más ligero para los temas publicitarios. Por eso usted ve que hay campañas que cuestan 2 millones de dólares, 3 millones de dólares. Mire, hay una campaña, la última campaña de comunicación de la ATM, la última, la que se celebró en octubre del 2020, que es para todo el año hasta octubre del 2021, acaba de costarnos a la ciudad 2.75 millones de dólares. Usted y ojo, que esta misma institución hace 4 años atrás comenzó con una campaña publicitaria anual de 225 mil dólares. Luego pasó a 800 mil, de un año a otro, a 800 mil. Luego pasó a 2 millones y terminó siendo este año 2.75 millones de dólares. ¿Y quiénes son los que participan? Son las mismas empresas del mismo grupo que rotan. Le pongo un ejemplo. En el aeropuerto trabaja una, en el ATM trabaja otra, en Durán trabaja otra, en San Borondón trabaja otra y rotan. Se da cuenta en la página de compras públicas que son los mismos y con unos precios exuberantes, pero yo le digo que hay campañas de publicidad dedicadas exclusivamente al manejo de redes sociales, es decir, yo contrato una empresa de publicidad solo para que maneje 3 cosas: Twitter, Instagram y Facebook, cosas que la hacen hasta veces desde un celular. Cuando la misma institución pública tiene dentro de su rol de pago 20 personas dedicadas al departamento de comunicación y que nos cuesta al Estado más de 25 mil dólares mensuales, y aún así contratamos una empresa solo para el manejo de redes sociales por 157 mil dólares. Y eso es por un periodo de 6 meses. Entonces, como dijo el compañero, efectivamente este juego de roles, juego financiero, juego de nombres, se da mucho y creo yo que en perjuicio de los demás. Bien, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo. Este tema realmente es muy preocupante, nos comprometemos a hacer seguimiento. Quiero agradecer a Cristian y a Alejandro y les comprometo para conversar en una futura ocasión. Muchas gracias.